Continuemos. Continuamos en este ejemplo que me parece muy chévere, muy ilustrativo porque nos muestra una imagen que tiene un octavo de segundo y ese octavo de segundo, digamos que nos permite este efecto seda que llaman los fotógrafos, este efecto seda y fíjense que tenemos 160 de ISO, es un ISO muy bajito porque la velocidad es bastante baja. Si nosotros utilizáramos un ISO más alto, seguramente habría una sobreexposición indeseada y un diafragma 5.6. Y acá vemos que la velocidad la sube a 350 ya para congelar un poco más el movimiento. Ya no tenemos efecto seda, sino que tenemos casi como, eh, digamos, una imagen más congelada, por llamarlo de alguna forma. Y el ISO se sube sustancialmente, porque recuerden que entre la velocidad más alta sea, pues vamos a tener menos ingreso de luz. Entonces miren la modificación que se tuvo que hacer por ese bajo ingreso de luz y el diafragma seguramente no tenía una opción de abrirlo más, estaba en el máximo, por eso tuvo que ir a un diafragma tan alto, a un ISO tan alto, perdón, porque no tenía la opción de abrir más el diafragma, quizá a un 3.5, a un 1.8 o quizá a 1.2, que esto es más de los lentes de 50 milímetros o de 16 milímetros, que son los que tienen una distancia focal más corta y permiten abrir hasta por acá. Ese detalle de poder abrir un poco más el diafragma hace que el lente o el objetivo de la cámara sea mucho más caro. Y como les digo, con el teléfono pues no vamos a tener la opción de abrir tanto, ¿no? Los teléfonos quizás llegan a abrir el diafragma hasta 3.5, los que tienen esa opción de abrir el diafragma. Los que no, vamos a ver que lo configuran automáticamente, porque aunque mi celular no tenga la posibilidad de manipular un diafragma, él lo hace de forma automática y cuando uno mira las propiedades de la fotografía que toma con ese celular, aparece velocidad utilizada, aparece ISO utilizado y aparece diafragma, pero el diafragma lo hace él automáticamente, uno no tiene la opción de manipularlo. Miren esta fotografía, por ejemplo, en la que vemos a un huevillo que Buena, buenísima. le han disparado con algún objeto contundente. A mí se me antoja, por la experiencia que tengo, que este huevo no se siguió en el aire. Este huevo está sujeto de alguna manera, bien sea con un nylon que después quitaron en postproducción y veo aquí un indicio como de una mancha y esa mancha puede ser que allí hicieron un mal trabajo de Photoshop y se logra evidenciar digamos, el elemento que retiraron y allí le disparan, además que está muy bien enfocado, ¿no? Eso quiere decir que el huevo estaba estático. Ese es el indicio que les puedo decir aquí. Y le lanzan el objeto y lo parten, ¿no? Y además le han pintado una carita ahí como de malestar para que se viera la foto aún más impactante, ¿no? Le pintan la carita al huevo y aquí con una boca también como sufriendo el dolor. Pero fíjense que esta es una muy buena opción. Tiene una lámpara acá. Este es el resplandor de una lámpara que está incidiendo de manera frontal. Y aquí tiene otra lámpara que quizá está incidiendo de manera cenital para lograr darle un poquito más de luz a la clara del huevo que sale dispersa por el lugar. Y estas fotos que también son de muy alta velocidad, este es el famoso efecto splash del cual les hablaba hace un rato, que es muy utilizado en la publicidad. Este splash es muy común y es también casi que un reto particular para los fotógrafos, porque este tipo de fotos se hacen en una pecera o en un acuario grande. Se lanza la botella y hay que lanzarla una y otra vez para que la función referencial que se llama en publicidad, que es que se vea el letrero o la marca como debe ser hacia el frente, pues entonces ahí se gasta uno su buen rato lanzando y lanzando y lanzando, pero miren que en últimas es un muy buen recurso. Ahora los fotógrafos modernos están llevando esto a un nivel mucho más sencillo y es porque
uno puede colocar la botella y estos splash, tanto este borde de agua, ¿cierto? Como el splash, vienen en formato PNG para poder agregarlo en Photoshop y pues se salen de ese problema. Pero los fotógrafos, digamos, profesionales, los que sienten la profesión, lo hacen todavía de forma física, ¿no? Enviando todo, haciendo todo el trabajo en estudio de buena iluminación, etcétera, etcétera. Y miren acá, por ejemplo, este caso, ¿cuántas veces uno demora en lanzar acá este pocillo una y otra vez con el líquido, con la leche, para que se presente esto? Eso pues es bastante difícil. Estas son velocidades altas, por encima de 500, ¿no? Velocidades de 1000, velocidades de 2000, todo ese tipo de velocidades las vamos a utilizar. Profe, usted no se escucha nada, se queda en silencio. Señora, es que de pronto el internet está un poco lento, pero como les digo, en el video queda registrado para que más adelante pues lo puedan observar con tranquilidad. Ustedes me informan cuando ya me escuchen para continuar. Ya, profe, es que me da vaina que esté explicando y no y pues quede en silencio y perdamos ahí la Sí, explicación. no, es que lo que les digo, yo los escucho perfectamente y cuando me dicen, profe, no se escucha, no sé qué, debe ser que el internet se pone un poquito lento, pero ahí todo queda grabado en el video por si se pierden algún pedacito, pues puedan verlo nuevamente, ¿vale? Bien. Entonces, fíjense, esto ya son velocidades bastante altas. Esto ya puede ser con cámaras mucho más especializadas, cámaras que llaman de alta velocidad. Y pues ese tipo de, digamos, ese tipo de motivos, este tipo de fotografías son bastante complejas de lograr. Muchas veces este tipo de cámaras tienen sensores de movimiento para poder captar el instante en que viene la bala despedida por acá y saliendo por el otro lado. Aquí casi que se ve el plomo o el balín, ¿cierto? Que utilizan para el trabajo con estas frutas. Y pues es una labor difícil, pero pues la tecnología, digamos, que respalda un poco allí. Quizá nosotros no vamos a hacer cosas tan allá, ¿cierto? Tan cercanas a esto, pero sí vamos a poder hacer cosas muy, muy chéveres y en ese taller que les estoy grabando, les voy a dejar las cosas mucho más claras, de una forma mucho más sencilla, que ustedes vean que en su teléfono es posible hacer muchas, muchas cosas que desconocían y pues a las cuales tuvimos un pequeño acercamiento, un esbozo en la clase del manejo de la cámara del dispositivo móvil, pero vamos a ver que este va a estar un poco más completo hacia este tipo de ejercicios. Y finalmente, les voy a explicar en qué consiste su parcial, cuáles van a ser los tiempos de entrega, que como les digo, seguramente la semana entrante ustedes la van a tener casi libre para hacer ese trabajo que va a ser su parcial. Y nos encontraríamos el lunes y el miércoles para hacer el ejercicio de asesoría, si alguien tiene un inconveniente, una pregunta, si me va a consultar algo específicamente de su teléfono, mire, profe, mi teléfono le pasa esto, no tiene aquello, para hacer asesoría, hacer captura también de encuentro de pantalla, de asesoría, y ya el resto es trabajar, o sea, nos encontraríamos por ahí 5 minutos para hacer la toma de pantalla y ya. Pero, y bueno, y si hay asesoría, si hay preguntas, yo podría estar incluso ahí conectado con, así sea con una o dos personas que tengan algún inconveniente. ¿Listo? Entonces esa sería, digamos, la dinámica. Vale. Volviendo acá, digamos que este es un pequeño resumen, un resumen muy, muy chévere porque nos permite ver en pantalla todo este proceso que les he indicado. Entonces vamos a ver acá que esta es, digamos, la franja de seguridad, una franja de seguridad en la que se mueven quizá la mayoría de los fotógrafos en condiciones normales de velocidad. Y vamos a ver que acá tenemos velocidades altas hasta un 7000avo, un 8000avo de segundo. Esto nos permite congelar el movimiento. Y congelar ese movimiento implica, por ejemplo, ejercicios como el splash que veíamos allí, que es capturar esas salpicaduras de agua, ¿cierto? Y ese tipo de cosas. Tenemos que, entre más alta sea la velocidad, vamos a tener menos posibilidad de luz, lo que implica que tenemos que tener
un diafragma abierto, ¿cierto? Para tener una compensación, y tenemos que también trabajar un ISO relativamente alto, ¿no? Porque digamos que entre menos luz tengamos, pues vamos a tener que echar mano de estos recursos técnicos que tenemos en nuestros teléfonos. Y también veíamos por acá velocidades bajas, que llegamos acá bueno, la utilización de un trípode, porque se nos pueden generar muchas trepidaciones, ¿cierto? Si no tenemos trípode, recuerden que pueden utilizar una banca, pueden colocar la cámara en el suelo o el celular en el suelo, en una mesa, en una silla, lo que tengan a su disposición. Entonces, eso no tiene que ser inconveniente. Entre más baja la velocidad, recuerden que vamos a tener más luz, ¿cierto? Por ende, vamos a tener un diafragma seguramente cerrado, ¿cierto? Esas van a ser como las constantes de trabajo. Aquí llegamos a un segundo y luego pasamos. Ahí lo que les decía, antes de llegar a un segundo, perdón, después de pasar de un segundo, vamos a tener aquí en este intermedio 10 segundos, vamos a tener 20 segundos y vamos a tener 30 segundos. ¿Esto qué quiere decir? Que si yo coloco el tiempo acá, acá o acá, cuando yo obturo, la velocidad automáticamente va a durar 10 segundos, 20 segundos o 30. Al cabo de ese tiempo, se corta la obturación y ya lo que se logró en ese tiempo, se logró, y lo que no, hasta ahí llegamos. Y luego tenemos la velocidad a voluntad, que como les decía, en ese transcurso, ahí ya vamos a hablar de tiempos de exposición. Y esos tiempos de exposición, si no nos bastan los 30 segundos, cuando hacemos, por ejemplo, fotos nocturnas, pues ahí podemos tenerlo a voluntad, es decir, podemos hacer fotos hasta de 5 minutos, aquí ya no serían segundos, sino una sola rayita, podríamos hacer fotos hasta de 10 minutos y podríamos hacer fotos, mejor dicho, del tiempo que usted quisiera, en una cámara fotográfica. Seguramente ustedes van a ver que en el teléfono lo máximo que les permite es de 20 segundos, o incluso hay unos que tienen 18 segundos y quizá uno más avanzado nos permita 30 segundos, ¿por qué no? Pero esto es un caso, pero mejor dicho, remoto. Casi siempre nos permiten este tipo de posibilidades. Incluso hay unos que solo nos permiten como máxima 8 segundos de exposición. Eso lo vamos a explorar en el siguiente tema. Digamos que hasta este punto solo vamos a utilizar velocidades altas, velocidades bajas, porque nos van a permitir hacer los movimientos. Por ejemplo, recuerden que con estas velocidades bajas hacíamos el movimiento de paneo, ¿cierto? Que era de izquierda a derecha o de derecha a izquierda, para poder seguir elementos que se desplazan a gran velocidad y poder generar ese fondo emborronado y el elemento estático. O también podemos tener la cámara estática para que algún elemento que pase por detrás del personaje sea el que se emborrone y los que están en primer plano de proximidad se vean nítidos. Esas son las opciones que tenemos allí. Bueno, entonces vamos a cortar por acá la grabación para que el video no se haga muy pesado para